Bienvenidos al tercer capítulo de Piensa tu voto 2022. Mi nombre es Camilo Drago Caballero y hoy les quiero hablar de la metamorfosis inconclusa o la adolescencia del gobierno en su largo proceso de aprender a gobernar y cómo esto se relaciona con el borrador de nueva constitución y el bienestar general de los habitantes de Chile. El impresionante éxito del liderazgo de muchos de los integrantes del gobierno, que pasaron desde las salas universitarias al Congreso y luego al gobierno de Chile en tan solo 10 años, nos podría haber hecho pensar, optimistamente, que al gobernar podrían haber superado rápidamente su objetiva inexperiencia en el difícil arte de gobernar un país de casi 20 millones de personas. Es decir, que podrían haber mostrado un poco más de destreza en los primeros meses, tanto en lo político como en la gestión del Estado, aprendiendo más bien rápidamente, dentro de lo difícil que es, a administrar el gigantesco aparato estatal chileno, que por lo demás es cada vez más grande. Todo esto para ir en ayuda de la gente, como nos repitieron durante 10 años. Por ejemplo, gestionando mejor la seguridad en las calles, la salud, las reformas pendientes de pensiones, etcétera. Y así mejorar el rol social del Estado y así ayudar a emparejar la cancha, independiente de lo que pase con la reforma constitucional o la nueva constitución. Pero tendremos que esperar, porque lo que hemos visto hasta la fecha, más allá de alguno que otro acierto puntual, que por supuesto han existido, es una cantidad importante de errores no forzados, debido a que el gobierno desde marzo se centró en los elementos políticos de su revolución, reflejada, por otro lado, en la Convención Constitucional. Es decir, se centraron en la parte teórica, ideológica, del escritorio de su agenda, con obstinación y tosudez alejándose de lo que piden las personas normales, es decir, todo aquel que vive de un sueldo o una pensión. Pero bueno, en parte esto es también lo que habían hecho los 10 años anteriores. Pero la realidad se impone y a punta de costalazos hemos ido viendo una gradual metamorfosis bastante impresionante, pero ciertamente inconclusa. Como adolescentes llenos de pulsiones contradictorias, llenos de emociones y dudas existenciales, incluso temores, podríamos caricaturizarlos como me quiere, no me quiere, la opinión pública, el Partido Comunista, la calle. Hemos visto cambios en vivo, como los siguientes. De hablar de Wallmapu, pasamos a la macrozona sur o Araucanía. Parece que entendieron que el 95 o 99% quizás de la población nos gusta hablar solamente de Chile. De las barbaridades verbales de la ministra Siches, hemos pasado a un lenguaje más moderado, con palabras más medidas y sin tanto resentimiento de panfleto. A costalazo se aprende, bien por la ministra y bien por Chile. De abrazar todos los retiros de los fondos de pensiones, hemos pasado a decir que son malos para el país. De no hacer nada por la situación en la macrozona sur en marzo, hemos pasado a un estado de excepción, aunque acotado. De decir que cualquier constitución es mejor que la actual, hemos pasado a decir que el rechazo es una opción válida y legítima. De apoyar los años anteriores al Colegio de Profesores en su negativa del retorno a clases presenciales, hemos visto el reconocimiento del daño que genera el aislamiento de los estudiantes, sobre todo en las familias y niños de menores recursos. De denostar a las Fuerzas Armadas y sobre todo a Carabineros de Chile, hemos pasado a reconocer su función clave para el Estado y por lo tanto para todos nosotros. De acusar de asesinos a distintos personeros de salud del gobierno anterior, respecto a la gestión de pandemia, hemos pasado a reconocer que se hicieron cosas muy bien, como escuchamos la semana pasada en la cuenta anual del presidente. De buscar la amnistía general a los delincuentes del 18 de octubre del 2019, hemos pasado a un análisis de alternativas. O de no querellarse por distintas situaciones, bueno, esa parte de las querellas por incitación a las armas, etcétera, está todavía en noticia en desarrollo. Sigo, creo que se entiende la idea de metamorfosis o esta adolescencia inconclusa de muchos en este gobierno, que en sí misma equivocarse y rectificar no es tan malo, por el contrario. El problema es a qué costo. Podríamos decir que en el gobierno están aprendiendo con el tiempo, recursos e incluso con la vida de los chilenos, lo que es grave. Aunque se van acomodando y aprendiendo, están llegando tarde. Además, no sabemos si esta metamorfosis será una etapa transitoria en busca de su propia identidad,
democrática o un poco más totalitaria? ¿O el cambio será una forma constante de su quehacer en política? En cualquier caso, entre costalazo y costalazo, debemos reconocer que tienen harto estómago, incluso resiliencia en el gobierno, para admitir casi diariamente sus cambios en temas tan importantes como los mencionados anteriormente, tras darse un portazo con la realidad. O sea, en la práctica van internalizando las limitaciones fácticas, se van adaptando y eso es mejor que no cambiar. Lo reconozco plenamente. Este gobierno va aprendiendo y pasando de la tribuna, de la galería al campo de juego. Sin embargo, creo que es válido preguntarse si estos cambios son un decantamiento de fondo de lo que es un hacer gobierno con realismo o es solo una estrategia electoral para influir en el apruebo y luego volver a la revolución en pleno. No lo puedo saber, pero me lo pregunto. Porque en ese sentido, un día vemos un paso adelante y otro día vemos dos pasos atrás. Por ejemplo, estos dos pasos atrás que me refiero en este proceso de metamorfosis a aprender a gobernar en la realidad son la ideologización radical que estamos viendo en dos situaciones particulares que rayan en la insensatez, en la mala fe o en el extremismo ciego. El primero de los cuales es el tema de la restricción a la tenencia de armas debidamente inscritas en manos de civiles honrados. ¿Ha escuchado algo más estúpido que restringir las armas en los civiles cuando la mayoría de las armas con las cuales se cometen delitos o crímenes no están inscritas? ¿Cuántos delincuentes, asaltantes, traficantes, secuestradores, terroristas, suma y sigue, cree que tienen las armas inscritas o la entregarán voluntariamente? No sé si en el gobierno se creerán que tienen el poder de Mahatma Gandhi o Jesus Christ, ahora que está el presidente Boric en Estados Unidos, para lograr que los traficantes, etcétera, entreguen las armas. Esto es el sumum de tratarnos a todos como imbéciles. Y lo empeora cuando cita el ejemplo de Canadá, omitiendo que en Canadá la población civil tiene varias veces más armas en porcentaje que en Chile y que en ese país la enorme cantidad de armas no están registradas, no están inscritas. Se habla, algunos estudios hablan de que una de solo cada 7 armas en Canadá están debidamente inscritas y en Chile sería una de cada 3 armas estaría debidamente inscrita. O sea, tenemos por cada arma legalmente inscrita, tenemos 2 armas ilegales. ¿No es ese el foco principal? En vez de poner dificultades a las personas honradas que lo único que quieren es tener mayor sensación de seguridad para ellos y sus familias. ¿Por qué desarmar a familias honradas y darles más poder relativo a los delincuentes? La verdad no hace sentido. El segundo tema, y aún más preocupante, es que ante la propuesta de los senadores de la democracia cristiana de bajar el quórum de la actual constitución para su modificación a 4/7, el presidente Boris nos dijo ayer: hay dos alternativas: aprobar la nueva constitución o rechazar la propuesta de nueva constitución. No hay otra alternativa. Esto es gravísimo. ¿Es esto un asomo de un futuro dictador diciéndole al Congreso que no puede legislar, ni que pueden sugerir iniciativas que lo único que buscan es asegurar un cambio a la Constitución que tanto detestan en el Frente Amplio? Peor aún, cuando todo el día dice este gobierno que son un gobierno del diálogo, de la participación. ¿Habrá resucitado Chávez, un mini Fidel o un inmaduro? Otra cosa que dijo el presidente Boric: no digan a la gente que hay tercera vía. Insólito. Mr. President, shame on you. Lo digo así porque ahora está en Estados Unidos mejorando de pasada su inglés. Todo esto es bastante desconcertante. ¿A dónde vamos, señor presidente? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde nos llevas? ¿Será usted y su gobierno en un par de años más recordado por ser un gobierno democrático que trató de terminar y superar su difícil adolescencia, asumiendo la realidad, y recordado en la historia por conducir una reforma constitucional moderada después del triunfo del rechazo, es decir, una casa de todos, o por seguir encaprichado empujando una constitución sin pies ni cabeza, llevando a una mucho mayor polarización del país? Como se preguntaba válidamente Tomás Moschiati hace unos meses atrás,
si la Convención Constituyente estaba haciendo una constitución para la guerra, en el sentido de ser un texto que multiplicaba las divisiones que ya tenemos, en vez de sanarlas, o suavizarlas, o encauzarlas institucionalmente. Por ejemplo, con un sistema político muy inmanejable, entre otros graves defectos que mencionaba. Solo el tiempo dirá qué clase de adultos políticos se convertirán los integrantes de este gobierno, incluyendo el presidente Boric. Me da muchas ganas de decirle, cabros, no sean burros, escuchen el murmullo que más de la mitad de los chilenos quiere un borrador de constitución más moderado y que por eso deben trabajar desde ya para asegurar una reforma en el caso que gane el rechazo. Dejen de polarizar el país y sembrar miedo, dejen de jugar al póker, al doble o nada, haciendo trampa con una polarización artificial, como cuando el dictador Pinochet nos llevó al sí y al no. Eso es típico de dictadores, los plebiscitos. En todo caso, recuerdo que esa vez ganó el no de rechazo. Dejen de apostar el destino de todos los chilenos y asuman que deben gobernar en cualquier escenario y no poner condiciones para hacerse responsables del gobierno que ya asumieron. Por eso es una gran oportunidad de abrazar el nuevo quórum de 4/7 para modificar la constitución vigente y así asegurarse de sacar una nueva constitución mucho más social a todo evento. Mi experiencia personal me lleva a pensar que cuando las propuestas son tómalo o déjalo, todo o nada, como dice el actual gobierno, algo anda mal, una mezcla de gato encerrado y de las cosas mal hechas. Y ciertamente falta voluntad y creatividad democrática para llegar a una solución que nos deje más conformes a la gran mayoría de Chile. Se entiende que la constitución perfecta no existe, pero estamos hablando de una constitución que al menos apruebe un 70-75% de los chilenos. Acepten la propuesta de la democracia cristiana y les aseguro que van a dormir más tranquilos y de pasadita también la inmensa mayoría de los chilenos también dormiremos más tranquilos. No estamos para un póker estudiantil del todo o nada. Dennos opciones para todo el pueblo de Chile que tanto ustedes dicen querer escuchar y que participen. Si la constitución se va a cambiar sí o sí, dejen de la polarización y los ultimátum antidemocráticos lo antes posible. Es por Chile, incluyéndonos a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like.